Muy buenos días. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, en coordinación con la Asociación de Propietarios de Farmacias Independientes, les da la más cordial bienvenida al Foro de Medicamentos. Este evento se transmite vía internet a través de nuestra página web www.scpm.gov.es. En las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook y YouTube como Antimonopolio Ecuador y en Twitter como @antimonopolios. Este evento tiene como objetivo ilustrar la importancia del control y regulación de los medicamentos por parte del sector público y privado, además de crear un espacio de discusión que permita el intercambio de experiencias para forjar un marco de colaboración y coordinación entre las entidades reguladoras del país. Para la inauguración de este foro de medicamentos, integran la mesa de honor la asambleísta por el Movimiento Patria Altiva y Soberana, doctora María José Carrión, y el doctor Pedro Páez, superintendente de Control del Poder de Mercado. Inmediatamente damos la palabra a la asambleísta por país, doctora María José Carrión, para la apertura de este foro de medicamentos. Doctora, bienvenida. Muy buenos días, querido Pedro Páez, superintendente del Control del Poder del Mercado. Gracias la invitación y la organización de este evento, además de ser extensiva y pública, una disculpa por los inconvenientes del evento del día lunes que debíamos haber tenido en la ciudad de Guayaquil y en la ciudad de Daule. Lamentablemente por temas logísticos no pudieron ser concretados, sin embargo su presencia iba a ser sin duda de trascendental importancia, tomando en cuenta que este es un tema fundamental para los ciudadanos y ciudadanas. Un saludo a quienes están aquí en el auditorio, compañeros, compañeras de los diferentes sectores, especialmente los compañeros de las farmacias y boticas populares, quienes están dando una lucha permanente por una reivindicación histórica de recuperar esa capacidad de seguir siendo esos emprendimientos populares, pero además lograr incluirse en estos espacios de inclusión que desde las instituciones públicas como el IES y otras instituciones se está contemplando un nuevo sistema de dispensarización de medicamentos. Así es que un saludo a ustedes, compañeros, compañeras que están aquí y a los ciudadanos y ciudadanas que también acompañan en este evento. Quiero decir que los desafíos para la superintendencia, así como para la Asamblea Nacional en el tema de medicamentos son desafíos trascendentales. Para nosotros buscar efectivamente una transformación profunda de un Estado que en su época fue neoliberal y que ahora está construyendo el quehacer de un buen vivir donde el ser humano es el centro del Estado, es el centro de la demanda social, de la construcción social. Es realmente muy importante el rol que esta superintendencia y que la representación que tú tienes, querido compañero Pedro, es para este ejercicio de transformación que estamos construyendo. Desde la Asamblea Nacional y a partir de la Constitución del 2008 hay grandes desafíos. Ya en la Constitución del 2008 y tomando el tema de los medicamentos específicamente, se plantea que el costo de los medicamentos no puede ser algo que esté por encima de la salud pública. Se plantea que el derecho a los medicamentos, el derecho al acceso a los medicamentos no puede ser sujeto a un efectivo ejercicio como había sido anteriormente del comercio, del mercado netamente, que había un derecho superior y este derecho superior, lo plantea la Constitución con mucha claridad, es el derecho a la salud pública. Es por eso que esta discusión del costo de los medicamentos, de la regularización del mercado de los medicamentos, del control efectivo de todo lo que tiene que ver con desde la producción o importación, la distribución y finalmente la venta y la dispensarización a través de las redes de cadenas o de las boticas y farmacias populares es uno de los ejes fundamentales. Además, tomando en cuenta que en nuestro país casi alrededor de 1.300 millones es los montos que están alrededor de lo que son las industrias farmacéuticas y el sector farmacéutico. Para nosotros sigue siendo una preocupación la imposibilidad en algunos momentos y este ejercicio que había también de la autorregulación casi. La autorregulación es mentirosa, es decir, una institución privada que tiene como rol fundamental la distribución de los medicamentos, no le va a interesar que exista una regulación, más bien el acaparar el mercado siempre va a ser su ambición.
Es por eso que en los últimos 30 años se ha construido casi solo 3 distribuidoras con el manejo casi el 80% de lo que significa la distribución de los medicamentos a nivel nacional, y lamentablemente esa distribución y ese acaparamiento del mercado ha llevado a ciertos problemas ya en la práctica de las boticas populares. Por ejemplo, se les impone el costo de los medicamentos para la venta, y como además estas distribuidoras también hicieron sus propias cadenas, ellos tienen mejor precio para la venta, y ahí es cuando nosotros pasamos por las cadenas y vemos 20% de descuento, 30% de descuento. Aparentemente los ciudadanos consideran que esto es una ventaja y que es mucho mejor que ir posiblemente a una botica popular que no ofrece estos descuentos, una botica familiar, una farmacia que son emprendimientos familiares que no ofrecen estos descuentos. Pero es evidente que la falta de ofrecimiento de estos descuentos no es por una falta de voluntad o no por no entender que esto significa tener una posibilidad de anclar más la venta y el cliente. Se sabe efectivamente que esto sería un buen mecanismo, pero los precios en los cuales los farmacéuticos populares compran los medicamentos imposibilitan realmente a que exista estos efectivos ejercicios de descuento que terminan siendo una fidelización de los clientes. Creo que esos son los grandes desafíos, querido compañero Pedro, queridos compañeros de las boticas y farmacias populares. Tenemos que estar unidos, seguir respaldando, cuenta con nuestro respaldo, Pedro, desde la Asamblea. Tenemos a próximos días la discusión de lo que será el Código de la Salud. Estoy solicitando al presidente de la comisión, Carlos Velasco, que se conforme una comisión especial para el tema medicamentos, para no solo impulsar lo que es un sueño desde hace muchos años, que particularmente lo tengo, que nuestro país por primera vez produzca medicamentos a nivel nacional desde el Estado, que pasemos de ser simplemente consumidores y en la mayoría de los casos importadores a ser productores, y en el cambio de la matriz productiva existe un eje que es fundamental, es el talento humano, la ciencia y el conocimiento. Para eso desde la Asamblea ya se han creado 4 nuevas universidades, pero básicamente en esta rama que nos corresponde ahora es la rama de IQIAM, que es la Universidad Amazónica para el estudio de todas las plantas y conocimientos y saberes amazónicos, y YACHAY, que es la Universidad de la Ciencia y la Tecnología, donde hacia futuro esperamos tener la producción de medicamentos nacionales, esperamos que nuestro país pase de ser netamente consumidor a ser un productor de estos medicamentos, a ser un productor de, ojalá, como países como Cuba, que está produciendo el 80% de su consumo de la lista básica de medicamentos, ¿no? Esto es muy importante, creemos que esto va a ayudar muchísimo, pero además también hay que decirlo con mucha fuerza y mucha claridad, compañero Pedro y compañeros, hay que fortalecer la industria nacional productora de medicamentos. Hay muchos industriales nacionales que también se sienten amenazados por esta línea vertical desde la importación hasta la venta en las farmacias de cadena, y que realmente han sido también orillados a disminuir su capacidad productiva, a disminuir su capacidad de construcción de industrias complementarias. Por ejemplo, sabemos por lo que ellos nos han planteado y por investigaciones que hemos hecho, casi el 100% de los elementos complementarios, los blisters, los sachets, los plásticos, las etiquetas, las cajas, casi la mayoría de esto se hace fuera del país. Nuestro país no está siendo productor de esto, que sería fácil una industria en el marco del cambio de la matriz productiva, por supuesto, y la generación de empleo, una industria importante para nuestro país. Sin embargo, los industriales nacionales nos han dicho, nosotros tenemos muchas dificultades, sentimos que hay mucha opresión, sentimos que no tenemos la posibilidad de crecer tampoco. Hay el temor siempre a que efectivamente el acaparamiento del mercado, la importación directa que existe desde las distribuidoras vaya cada vez limitando la posibilidad de estas entidades de estas entidades privadas, industrias privadas de producción de medicamentos puedan seguir creciendo, por tanto generando empleo y empleo en calidad. Gracias al proceso de transformación que tenemos, el empleo ahora nuestro garantiza aseguramiento, garantiza jubilación, garantiza salario digno, y eso es lo que debemos apuntalar también. De tal forma
que yo creo, Pedro, que tenemos grandes desafíos, insisto, cuenta conmigo, cuenta con el espacio legislativo, cuenta con lo que podamos hacer desde nuestra voz, desde nuestro decir y hacer cotidiano, que es realmente comprometido con estos sectores de las farmacias populares, comprometido con la salud del pueblo ecuatoriano, comprometido con un proceso de transformación que tiene que realmente sentar las bases de este nuevo Estado que estamos construyendo desde el 2008. Creemos que tenemos todavía, como dice el presidente Correa, muchas cosas por hacer, pero es mucho más fácil, querido compañero, si estamos unidos y si que estas cosas correctas que tú estás emprendiendo desde la superintendencia tienen el saludo, las loas necesarias y el respaldo y la unidad en un ejercicio de transformación conjunta. Muchas gracias, buenos días. Agradecemos las palabras de la doctora María José Carrión, asambleísta por país, y también tenemos las palabras del doctor Pedro Páez, superintendente de Control del Poder de Mercado, para la apertura de este foro de medicamentos. Doctor, bienvenido. Buenos días a todas, a todos, bienvenidos a esta humilde casa. Sí, María José, un inconveniente desafortunado, nosotros no nos dejamos, así como tercos, ante la imposibilidad de hacerlo en Guayaquil como había estado programado, lo hacemos aquí en estos predios más humildes. Así me estaba acordando que una vez en la Facultad de Medicina de la Universidad Central, uno de los talleres internacionales, uno de los 30 talleres internacionales que hemos hecho en este año y medio, ya teníamos el acuerdo de las autoridades, pero el rato de los ratos no nos dejaban, nos daban largas, que sí, que aquí puse y que no aparece. Nos presentamos a la fuerza la semana previa con el equipo de la superintendencia y fuimos desde con plomeros a rehabilitar los baños, a asear los baños y habilitar el sistema de aire acondicionado. Es decir, yo creo que ese es el espíritu, compañeros, no hay que dejarse contra cualquier adversidad, lo que hay que poner es la voluntad, la buena voluntad de hacer las cosas y con todas las dificultades, con todos los problemas, así como se hizo ese taller internacional, así vamos a continuar con nuestro programa de capacitación y de barrido, de transparentación de todos los mercados. Nosotros no somos el órgano rector en este campo, pero en el ángulo específico que nos corresponde, el de la transparencia de los mercados, en el de acabar con los abusos, de acabar con el bullying empresarial, de acabar con los engaños y con las vivezas criollas, cuenten con nosotros y es nuestra responsabilidad el apoyarles en cualquier necesidad de capacitación que en el ámbito específico les corresponda y también el motivar la presencia de otras entidades como la Defensoría del Pueblo, como el Ministerio de Salud, como ARCSA, como la propia Asamblea Nacional, para poder avanzar conjuntamente en estos temas que nos competen a todos. En realidad, el trazado de la cancha, en términos formales, está dado. Hay, como bien decías María José, con el nuevo Código de Salud, con la nueva reglamentación que hay respecto a la fijación de los precios, hay una cantidad de avances que están haciendo sobre la marcha, pero el problema fundamental que tenemos es que hay una normativa que nadie la cumple. Yo creo que hay que empezar por ahí, hay que empezar por las cuestiones más elementales. Parecería una paradoja, parecería a veces hasta da vergüenza el hecho de que, por ejemplo, estamos hasta ahora solitarios, ya son 6, 8 meses solitos armando la campaña para evitar que el consumo masivo de medicinas pasadas, por ejemplo. Y en esa campaña nos vamos dando cuenta, lo que estamos recorriendo los distintos cantones del país, de que no es solamente ese problema, sino que también hay una presencia masiva de contrabando desde Perú y desde Colombia de medicamentos falsificados. Y que también hay problemas con el tema de la custodia de frío. En fin, hay una cantidad de otras cosas en las que es fundamental el que podamos justamente conversar con todos los problemas que puedan haber. Hay que ir superando poco a poco los problemas con la mayor buena voluntad, ¿no es cierto? Ojalá podamos involucrar a todo el mundo en este esfuerzo ciudadano por que las cosas, las cuentas claras y el chocolate espeso, ¿no es cierto? Y en la campaña, en la difusión que hemos dado de este evento, en la invitación pública que hemos dado a este evento, hemos tenido, por ejemplo, actitudes de muy buena voluntad, como ayer la Radio Tarqui,
que nos ofrece, por si acaso a todos ustedes está ya avisado, nos ofrece el auditorio, tienen un auditorio que ha sido además tan tradicional en Quito, el auditorio de la Radio Tarqui en el centro para realizar otro evento de capacitación como este, ¿no es cierto?, en el que poco a poco se vayan cubriendo no solamente otros temas, sino también a otras redes, a otras organizaciones, a otras instituciones que puedan involucrarse en el tema, ¿no? Lo importante, por favor, es que ustedes se sientan no solamente como en su casa, sino que se adueñen del proceso, ¿sí? Nosotros estamos aquí en calidad de facilitadores, es responsabilidad de ustedes también el decirnos, vean, ustedes que podrían ir acá a Quito, vamos a insistir en Guayaquil, estamos hablando con el Instituto de Economía Popular y Solidaria, porque nosotros no tenemos zonales en las distintas regiones del país, ellos nos van a contribuir para continuar en estos esfuerzos, estamos hablando con los municipios, estamos firmando convenios con varias municipalidades, no me importa si son de izquierda, de derecha, del gobierno, de la oposición, esta es una campaña cívica en la que todos tenemos que participar y tenemos que llegar hasta el último rincón del país. Aquí no se trata solamente de cumplir con el espíritu de Montecristi, que claramente dice, o sea, aquí el tema de la desconcentración, de la descentralización es fundamental, sino que el espíritu de la propia ley nuestra, al luchar en contra de los monopolios, también implica luchar en contra del monopolio que tienen las grandes ciudades en el acontecer nacional. Y en esto me parece que además se vuelve una cuestión fundamental, porque se marca, yo creo que de manera ejemplar, las estrategias de diferenciación regional y social, de segmentación de los mercados que tienen las empresas. Concretamente, bueno, lo que hemos constatado una vez que ubicamos que era masiva la venta de medicamentos y de comida caducada, sobre todo en las provincias. Al ponernos a investigar nos dimos cuenta de que era una cuestión mucho más sistemática, que a medida que se acerca la fecha de expiración, sobre todo en Quito y en Guayaquil, en barrios, fíjense el tema de la diferenciación, la segmentación de los mercados, ¿no? Segmentan los mercados de ingresos medios y altos y allí sí cumplen, pero a cabalidad las cosas. Se acerca la fecha de expiración e inmediatamente lo mandan a sectores donde el cuidado es más laxo, los barrios populares y sobre todo provincias. Entonces, mal podríamos hacer nosotros en apretar ahí donde más facilidades tenemos, más posibilidades tenemos ahorita, por ejemplo, Quito y Guayaquil, porque lo que hacemos es empeoramos la situación del resto del país. Al aumentar los cuidados en esos sectores, al no poder desplegar una campaña sistemática y sincronizada en todo el país, lo que hacemos es que los productos que no los pueden vender acá van a ir de manera más masiva a ser vendidos en los barrios populares y en las provincias. Entonces, yo creo que poco a poco tenemos que ir conversando estos detalles, tenemos que ir conversando entre todos el clima de temor generalizado que hemos encontrado. No me refiero solamente al consumidor, no me refiero solamente al ciudadano de pie, me refiero a gente como ustedes, me refiero a funcionarios públicos y me refiero también a emprendedores, gente con sus boticas, con sus tiendas, con sus farmacias en las localidades, que reflejan una actitud de temor frente a las represalias de los que sabemos. Y yo creo que ese clima de temor es absolutamente incompatible con la democracia y creo que con el ejemplo de la literatura hispana, pues no, Fuenteovejuna, todos a una, compañeros. Este tipo de eventos van a ir rompiendo el hielo y conforme a lo que están avanzando ya de manera muy, muy acelerada, la constitución de los observatorios ciudadanos para monitorear el precio y la calidad de las medicinas, pero también de los alimentos, de los materiales de construcción, de los insumos agrícolas, se está tejiendo toda una trama, ¿no es cierto? Se está construyendo ciudadanía, todo un tejido social que va a contribuir a un nuevo balance de poder, a un nuevo trazado de la cancha, en la que nos podamos dar el lujo de acabar con esas expectativas paternalistas y estadocéntricas que pretenden que una entidad, por ejemplo, como la superintendencia, pueda meter el pico en todas las transacciones, cada día del año, en cada rincón del país. Eso es simplemente imposible. Nosotros creemos que lo que se está logrando poco a poco en esta área, estamos avanzando en esta área de medicinas y de alimentos, poco a poco va
a multiplicarse, va a ser réplica en otros lados, así como lo que, por ejemplo, la semana pasada logramos al firmar un código de ética por iniciativa del gobierno provincial del Pichincha con los empresarios del sector lácteo, ¿no es cierto? Da también un ejemplo que ojalá lo podamos replicar en otros sectores. Ya estábamos hablando con los cárnicos aquí mismo en la provincia del Pichincha, pero también ya venimos concretando, confirmando la voluntad de la provincia del Oro para trabajar también en el tema de cárnicos, con grupos empresariales encontrados en mecanismos que permitan un nuevo trazado de la cancha desde la responsabilidad social corporativa y no necesariamente desde el tema sancionador. Que nadie se engañe de todas maneras, nosotros hacemos todos los esfuerzos, capacitación, campañas, invitaciones a firmar estos códigos de ética, a que se despliegue iniciativas desde la responsabilidad social corporativa, programas de clemencia, compromisos de cese, mecanismos de todo tipo que nos permitan arreglar las cosas por las buenas, pero insisto, que nadie se engañe. La ley es clara, el desconocimiento de la ley no exime de culpa, y nosotros no podemos, así quisiésemos, no podemos cerrar los ojos frente a las infracciones a la ley. El hecho de que las infracciones a las leyes desde hace mucho tiempo sea una práctica consuetudinaria aquí en el Ecuador no puede ser fuente de derecho y no puede ser, y en la ley nuestra está explícitamente establecido así. Esa costumbre perniciosa no puede ser justificación para continuar con la infracción a la ley. Y nosotros, insisto, tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes, y la ley nuestra tiene sanciones ejemplarizantes que pueden llegar hasta el 12% de las ventas brutas anuales, no de las utilidades, no de ese producto específico, de las ventas brutas anuales. Porque nuestra ley, similar al caso de lo que pasa, por ejemplo, con las leyes de tránsito, ¿no es cierto?, en los que la probabilidad de trincarle a uno con las manos en la masa es muy reducida, entonces se compensa con una sanción disuasiva, ¿no es cierto? Recoge lo que son las mejores prácticas internacionales, ha sido fruto de un estudio de jurisprudencia comparada y que además está en pleno proceso de ser revisado hacia el alza, es decir, que la tendencia en general es de aumentar esas multas. Y el momento en que veamos que tratar de insistir en esta apuesta de resolver las cosas por las buenas no logra resultados, hasta aquí hemos comprobado que hay algunos resultados modestos, pero no en la magnitud que quisiésemos. El momento en que veamos que los operadores persisten con el abuso, persisten con el engaño, persisten con la viveza criolla, persisten con el bullying empresarial, tengan la seguridad que no nos va a temblar la mano, como no nos ha temblado la mano en el pasado, para aplicar la ley en todo su rigor. Ya nos tocó, lastimosamente, poner una sanción de 138.5 millones de dólares a la empresa más grande del país, a la empresa privada más grande del país, que además es de propiedad de uno de los señores más ricos del mundo. Y lo hacemos realmente con pena, porque hicimos todo lo posible durante meses, 6, 7 meses de insistir en que se firme un compromiso de cese, en que se acojan a los programas de amnistía que tenía la superintendencia, que les hubiera permitido ahorrarse los 138.5 millones de dólares. Imagínense lo grave que persista esa cultura empresarial atrasada, esa cultura empresarial en realidad, de gente que prefiera el conflicto. De nuestra parte, en este y en todos los casos, nuestra apuesta fundamental, nuestra prioridad fundamental, hacer que la transición sea lo más enriquecedora para todos los involucrados. No se trata de una cuestión punitiva.
Nuestro interés fundamental es que se cumpla con la ley, que la ley sea para de todos, que sea para todos, que nos olvidamos de esa cultura gamonal y oligárquica en la que la ley solamente es para los de poncho, que dejemos en el pasado esa época en la que las empresas hacían lo que les daba la gana porque tenían comprado al presidente de la República, al vicepresidente de la República, a los ministros, a los jueces, a los conjueces, a los comisarios, a los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Eso ya está en el pasado y el espíritu constituyente del que formamos parte justamente lo que plantea es que necesitamos un ambiente cristalino en el que las cosas puedan marchar de mejor manera. Yo soy muy entusiasta, pero también muy estudioso de las condiciones específicas con las que han operado los mercados, y créanme que podríamos demostrar, no quisiera ya aburrirles mucho tiempo más, pero algún momento podríamos demostrar inclusive con cifras, con evidencia muy sólida, muy contundente, el papel que ha tenido este tipo de mercados, los basados en el engaño, en el bullying empresarial, en el come solito, en el abuso, en la viveza criolla, en las condiciones, en la reproducción de las condiciones de atraso del país, en la reproducción de las condiciones de subdesarrollo del país, en la reproducción de la polarización social, de la monopolización, de la falta de oportunidades, de la falta de empleo aquí en el país. Yo creo que es absolutamente posible hacer que los mercados dejen de ser instrumentos de más exclusión, de más explotación, de más engaño, de más despotismo, y que se conviertan en realidad en instrumentos estructurantes de otro horizonte de desarrollo, de lo que en la Constitución ecuatoriana se plantea como el summa causae, el vivir en plenitud. La posibilidad de que los mercados se conviertan en espacios que permitan el despliegue de la iniciativa de la gente, de la creatividad de la gente, que se permitan en espacios de despliegue de oportunidades, son absolutamente posibles si todos participamos. Jamás si se pretende que eso sea una construcción desde el Estado, jamás si se pretende que eso se lo pueda resolver desde una actitud policial. Por eso yo agradezco muchísimo la participación de ustedes. Yo sé que ustedes son personas que tienen agendas muy densas, muy atareadas. De nuestra parte, por favor, este es un esfuerzo, insisto, no somos el órgano rector, así como estamos trabajando en el tema de la salud, de las medicinas, estamos trabajando en una guía, como le estaba comentando, en el tema de los alimentos, en una guía para el tema de los supermercados, estamos trabajando en la cuestión de transparentar los mercados financieros con el costo real del crédito para que la gente sepa, así como tiene que saber con claridad que los medicamentos genéricos son absolutamente válidos y su eficacia curativa está siendo responsabilizada por el órgano rector, que es el Ministerio de Salud, y que nadie puede establecer ninguna publicidad denigrante, ni siquiera el médico, ni siquiera el boticario, ni siquiera el farmacéutico, peor en un comercial. Asimismo tenemos que hacer que las cosas estén clarísimas en el caso de los que nos cobran por un crédito, la forma como se operan los teléfonos celulares, en la cuestión de los textiles, en la cuestión del calzado, etcétera, etcétera. Sin ser el órgano rector, nosotros, desde nuestro tonto pensamiento, se nos ha ocurrido poner esta primera agenda, en la que obviamente van a tener que ser ustedes los que nos digan cómo tenemos que hacer los siguientes eventos, que nos pongan en contacto con otras organizaciones. Te perdiste, mano, que venía contando que ya tenemos garantizado el local en el centro de Quito, el local de la Radio Tarqui, para hacer un segundo evento de capacitación, tal vez con las boticas del centro y del sur de Quito. Ayúdennos, por favor, avisando y ayudándonos a poner también la agenda de cuáles serían los temas más pragmáticos para avanzar en este proceso de peinado de los distintos mercados, ¿no es cierto? Y vamos también articulando este esfuerzo que ustedes están haciendo ya con propuestas muy concretas en lo que mencionaba María José, temas que están ligados al cambio de la matriz productiva, temas que están ligados al cambio de la institucionalidad, por ejemplo, el tema del marco normativo en la regulación de los precios, en la fijación de los precios. Nosotros tenemos una propuesta, por ejemplo, desde hace largo rato, que la venimos estudiando de las condiciones concretas del mercado ecuatoriano, pero también de las prácticas, de las mejores prácticas que se han ensayado en otras partes, por ejemplo, en torno a cambiar, no sé qué les parece, vamos discutiendo,
a cambiar la modalidad de remuneración de las farmacias y las boticas. Ahora funciona sobre la base de un porcentaje de las ventas brutas. Entonces eso es una estructura de incentivos que favorece a que le jale a uno, ¿no es cierto?, le jale el codo, ¿no es cierto?, y se tienda a mostrarle al paciente, al consumidor, los productos más caros para que la venta sea más espesa, ¿no es cierto? ¿Qué tal si cambiamos la lógica y decimos que se nos remunere como una alícuota por unidad vendida? Con lo cual ya no estamos presionados por el monto total de la factura, sino que vamos a tener un incentivo para que mostremos al paciente toda la gama de posibilidades dentro del vademecum, dentro de lo que las condiciones técnicas de los principios activos lo plantee, favoreciendo, por ejemplo, la posibilidad de vender productos genéricos y transparentando de esa manera las cosas, ¿no es cierto? Vamos estableciendo conjuntamente mecanismos que eviten, ¿no es cierto?, el típico caso en el que el médico ya no piensa mucho en la salud del paciente, sino en la posibilidad de ganarse unos puntos para irse a una convención en Miami o en las Bahamas, recetando el producto de la marca fulanita, ¿no es cierto?, que termina costando 15 y 20 veces más por el mismo principio activo. Ustedes saben más que yo cuántos medicamentos genéricos circulan en el mercado nacional con marca, ¿no es cierto? No se tratan de medicamentos innovadores, en los que por último hay la justificación de que se está pagando una patente, se está tratando solamente de un problema de marketing. Situación que abusa de la condición, en algunos casos de desgracia, de tragedia, la situación de dolor de muchos hogares ecuatorianos que por la angustia, la desesperación de ver a un familiar, a un ser querido, a uno mismo curado, ¿no es cierto?, están dispuestos a pagar lo que sea y a la larga puede ser que ni siquiera les alcance el bolsillo para completar la dosis, con lo cual se compromete toda la situación de salud pública, no solamente la situación personal de esa persona. Vamos viendo cómo vamos trabajando, por ejemplo, en otros mecanismos que nos permitan garantizar, más allá de la regulación, la participación más equitativa de otros operadores en el mercado. Por ejemplo, nosotros venimos insistiendo desde hace largo rato en la posibilidad de que organizaciones como las que ustedes tienen puedan ir cuajando, cristalizando en formas cooperativas más estables. Hay un ejemplo en Colombia, por ejemplo, que ha tenido resultados interesantes. ¿Qué tal si en esos términos se puede ir avanzando, como también hemos venido trabajando con las autoridades del Seguro Social desde hace largo rato, con las anteriores autoridades, ahora hemos hablado con las actuales, pero conocemos que están cambiando también algunos de los representantes, pero teníamos comprometido al menos 3 talleres, uno en Quito, otro en Guayaquil, otro en Cuenca, talleres internacionales también, con la presencia de ustedes, para ir avanzando hacia una alianza estratégica en la provisión, en los dispensarios, en el dispendio de las medicinas de parte del Seguro Social con las boticas y las farmacias independientes. ¿Qué tal si seguimos conversando y ustedes, que son los expertos, que conocen la realidad día a día de su sector, de sus mercados, nos sugieren algunas propuestas? Ustedes saben que el diablo está en el detalle. Nos sugieren algunas propuestas a ese nivel de detalle para poder ir estructurando una serie de cambios, para seguir discutiendo con todos los autores, sector público, sector privado, empezando obviamente por el organismo rector, ¿no es cierto?, que nos permitan generar estudios contundentes que muestren la eficacia, la incidencia real en la forma como están operando las cosas allí donde tiene que darse, en el cada día, en lo cotidiano, en cada rincón del país. Yo les agradezco mucho por su presencia acá, no quiero cansarles mucho más en el asunto, simplemente quería dejar bien claro cuál es el propósito de este esfuerzo que estamos haciendo y ojalá que esta jornada sea fructífera y que los podamos tener a ustedes, a sus colegas, a sus amigos en una fecha muy cercana, en un evento similar en otras partes del país, ojalá a la brevedad posible en el propio escenario de la Radio Tarqui. Muchísimas gracias aquí por su presencia.